Buenos días a todas y a todos. Siendo las 10 horas del día 30 de noviembre de este año 2020, día y hora señalados para la celebración de la presente audiencia pública virtual en el acuerdo de 23 de noviembre del año en curso, dictado en los autos del expediente TECZJE 131-2020 y acumulados, juicios electorales 131, 134 al 137, así como los juicios para la ciudadanía 185 al 188 y 193, todos de 2020, formados con motivo de las demandas que se presentaron en contra del acuerdo IEC-CG 140-2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. Las demandas fueron presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, por el Partido Verde Ecologista Mexicano y por el Partido Acción Nacional, así como por los ciudadanos Julio Iván Long Hernández, Jesús Alfredo Paredes López y Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal en sus calidades de presidentes municipales de San Juan de Sabinas, de Monclova y de Sabinas respectivamente, y asimismo presentaron demandas Ricardo Alfonso Maldonado Escobedo y Dolinka Liliana Martínez Soria como regidor y regidora de los ayuntamientos de Monclova y Saltillo. Y todas las demandas fueron acumuladas y turnadas a la ponencia a mi cargo. Se declara abierta la presente audiencia pública no presencial en la que se autorizó la comparecencia de terceros intervinientes ajenos a la relación procesal bajo la figura de amicus curiae o amigos de la Corte, a efecto de que emitan su opinión, comunicación u observaciones sobre el tema que hoy nos convoca. Se encuentra presente la magistrada de la voz, Elena Treviño Ramírez, instructora en los juicios a los que se ha hecho referencia, asistida de la Secretaria General de Acuerdo y Trámite, licenciada Tania Liudmila Ramírez Padilla, quien autoriza y da fe de sus actos. También nos acompañan los integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral, magistrado presidente Sergio Díaz Rendón y magistrado Ramón Guridi Mijares, a quienes agradezco su presencia y acompañamiento. Asimismo, doy la bienvenida al doctor Miguel Ángel Presno Linera, así como al doctor Armando Luna Canales. El primero, doctor Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, y el doctor Armando Luna, especialista en justicia constitucional y experto también en derecho electoral. En su carácter de terceros intervinientes, como amigos curiae, amigos de la Corte, muchas gracias por su presencia y por la disposición de su tiempo para participar en este ejercicio que sin duda va a contribuir a transparentar la función jurisdiccional y a fortalecer el debate jurídico del asunto que nos ocupa. Quiero mencionar muy brevemente que los inconformes acudieron a este tribunal electoral a impugnar el acuerdo 140 del 2020 que emitió el Consejo General del Instituto Electoral, que al contestar una consulta ciudadana determinó que no resulta procedente la elección consecutiva de aquellas personas electas para ocupar el mismo cargo en los ayuntamientos durante el proceso electoral 2016-2017 por un año y posteriormente en el proceso electoral 2017-2018 por 3 años. Al respecto, todos los actores argumentan que, contrario a la afirmación de la autoridad responsable y con base en una interpretación sistemática y funcional del marco jurídico, del marco normativo que regula la reelección, su primer mandato duró menos de un año, en tanto que el segundo periodo sí tuvo la duración de 3 años que prevé la ley, y por eso consideran que sí tienen derecho a un periodo adicional de 3 años. En consecuencia, esta problemática sobre el criterio de interpretación es la base sobre la cual se escucharán las opiniones esencialmente jurídicas y doctrinarias de los comparecientes con el
carácter a que se ha hecho referencia, ajenos a la relación procesal, no son terceros propiamente parte dentro de la controversia, sino que comparecen bajo la figura de amigos de la Corte para robustecer el debate jurídico planteado por las partes relacionado con la siguiente pregunta. Tratándose de la reelección de los integrantes de los ayuntamientos en el estado de Coahuila, ¿deben contarse los dos procesos electorales en los que han participado o solamente los años efectivos del mandato que han ejercido? Conviene precisar que la comparecencia de los amigos de la Corte se estimó benéfica en el presente asunto, dado los efectos generales que la sentencia pueda producir en el ámbito político y democrático de la entidad. En ese sentido, la audiencia que hoy nos tiene aquí convocados, presentes, tiene por objeto escuchar de los terceros intervinientes reflexiones, observaciones jurídicas y de naturaleza no vinculante respecto a este tema sobre el que existe esta controversia en su interpretación. De este modo, escuchar sus deliberaciones y reflexiones sobre la interpretación de la normativa que regula la figura de la reelección y que por ser personas en su calidad de integrantes reconocidos de la comunidad jurídica y de derechos humanos puedan aportar opiniones y observaciones que robustezcan el debate jurídico planteado por las partes. Adicionalmente, su comparecencia se estimó útil, pues la interpretación de la normativa jurídica que se analice en la sentencia que finalmente aprueba este tribunal es susceptible incluso de generar un precedente respecto de este tema en el que se encuentra en juego un interés público relevante. Precisados los datos anteriores, cedo el uso de la voz a la licenciada Tania Ramírez Padilla, secretaria general de Acuerdo y Trámite, a quien solicito haga constar formalmente la asistencia de las personas que comparecen con ese carácter a la presente audiencia. Muy amable, gracias, magistrada Elena. Buen día para todas las personas que nos acompañan. Con fundamento en el artículo 154, fracción segunda, numeral 11, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, se hace constar que se desarrolla la presente audiencia de comparecencia bajo la figura de amicus curiae, amigos de la Corte, en cumplimiento al acuerdo emitido por la magistrada instructora presente, dictado el 23 de noviembre de este año, ello a través de medios digitales y previamente a que fueron identificadas las personas que hoy nos acompañan, de conformidad con el artículo 433, la de la voz, secretaria general de Acuerdo y Trámite de este tribunal, hago constar y doy fe que las personas que acudieron a la convocatoria contenida en el acuerdo antes referido nos acompañan y se les permitió su acceso a través de la plataforma digital Zoom. Asimismo, hago constar que la comparecencia no presencial de las personas que a continuación se identifican se hace en estricto orden a que fue presentada su solicitud de comparecencia a la convocatoria lanzada por este tribunal. El primero de ellos será el doctor Miguel Ángel Fresno Linera y en segundo lugar será el doctor Armando Luna Canales. La mecánica que se seguirá para efecto del desahogo de esta comparecencia es la siguiente. No obstante que ya se les hizo llegar a los comparecientes una ficha técnica para debida constancia, se explica. En primer lugar, contaremos con la intervención del magistrado presidente Sergio Díaz Rendón. Posteriormente, hago de su conocimiento que cada uno de los comparecientes, de manera en estricto orden a que fue presentada su respuesta de comparecencia, tendrán una intervención de entre 15 y 20 minutos en una primera ronda para exponer sus argumentos respecto al problema jurídico que ha planteado la magistrada instructora Elena Treviño Ramírez, y posteriormente podrán hacer uso de una segunda ronda, si así lo desean, de hasta por lo menos, hasta por 10 minutos para elaborar conclusiones que estimen pertinentes. Sin perjuicio de que lo que aquí se exponga, además se hace constar que también el acuerdo 23 de noviembre
autorizó que podían presentar posteriormente a su comparecencia en este acto los escritos, hacer llegar a través del correo electrónico los escritos de sus opiniones o argumentos o razonamientos, observaciones o conclusiones bien del tema que se plantea. Es cuanto, magistrada instructora. Muchas gracias, licenciada Tania Ramírez. Cedo el uso de la voz al magistrado presidente Sergio Díaz Rendón. Perdón, muchas gracias, magistrada Elena Treviño. Muy buenos días a todas y a todos, en especial a los dos doctores que comparecieron en este amicus curiae, Miguel Ángel Presno y Armando Luna Canales. Agradezco mucho su interés en la presentación de esta intervención sobre este amicus curiae que fue convocado por la magistrada ponente del presente asunto. Y la verdad es que me congratulo mucho de que se den este tipo de ejercicios porque pues desde hace 2 años prácticamente en el Tribunal Electoral de Coahuila hemos venido impulsando este tipo de ejercicios de justicia abierta, porque al final de cuentas me parece que tiene mucho que ver este asunto con un ejercicio de justicia abierta, y sobre todo en tratándose de un tema tan sensible como el que estamos ahora estudiando y estamos por resolver, que tiene que ver precisamente con la posible reelección de los alcaldes, de los presidentes municipales que ya tuvieron digamos, 2 periodos, uno extraordinario y uno ordinario, y que a partir de la consulta que se hace al Instituto Electoral de Coahuila, se presentan esta serie de medios de impugnación que precisamente fueron turnados a la ponencia de la magistrada Elena Treviño, y que en los próximos días este tribunal estará resolviendo. Y es para mí me congratula mucho este tipo de ejercicios. Les comentaba principalmente por el tema, pero también por todo lo que envuelve la temática que tenemos las temáticas que tenemos que estudiar en torno al tema de la reelección, porque es una interpretación, por supuesto, de ciertos principios constitucionales. De alguna manera tendremos que dotar de contenido a el principio de reelección, que es un principio que a lo mejor en otras latitudes puede resultar un tanto extraño, pero es un principio pues muy joven en nuestra historia constitucional, es decir, apenas estamos explorando y apenas estamos de alguna manera dotando de contenido el tema de la reelección, sobre todo en el tema de los alcaldes de manera consecutiva, y bueno, también por supuesto está el tema de la reelección, que no es objeto de este juicio, pero que también es un tema que también se ha venido explorando recientemente, que es el de la reelección de los legisladores. Entonces, es un tema que tiene que ver con interpretación constitucional, es un tema que tiene que ver con interpretación de derechos humanos, es un tema que nos lleva a tener que estudiar y entender todo el ordenamiento jurídico nacional, incluidos, por supuesto, los instrumentos internacionales de los que México es parte y de los cuales de alguna u otra manera inciden en el tema que nos convoca a esta sesión de amicus curiae. Entonces, felicitar, por supuesto, reconocer el trabajo de la magistrada Elena al convocar a este amicus, y, por supuesto, de los 2 ponentes que nos acompañan el día de hoy, y también hacer mención que hay algún otro amicus que ya se presentó por escrito, es decir, en esta facilidad que la ponencia de la magistrada Elena brindó de comparecer tanto de manera oral a través de esta audiencia o de manera electrónica a través de sus escritos. Ya tenemos también otro amicus curiae que se presentó, y entonces, sin lugar a dudas, esto enriquecerá el trabajo de este tribunal electoral. Sin más, yo cedo el uso de la voz a la magistrada Elena Treviño para que dé ya la intervención a nuestros participantes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, magistrado presidente. Únicamente quiero preguntar antes si el magistrado Ramón Guridi, compañero integrante del Pleno, quiere hacer alguna manifestación.
Gracias, muy amable. Saludos a todos nada más y continuamos. Gracias. Gracias. Gracias, magistrado Ramón Guridi. Vamos a dar inicio con las intervenciones de los comparecientes. Licenciada Tania Ramírez, secretaria general de acuerdos, por favor, puede darle el uso de la voz a la primera persona que comparece con este carácter. Claro que sí, magistrada Elena, con mucho gusto. En primer lugar, tenemos registrada la participación del doctor Miguel Ángel Fresno Linera, quien nos acompaña, de quien le pido de una manera breve se identifique. A partir de ahí empezarán a correr el término de 15 a 20 minutos a efecto de su exposición. Le cedo el uso de la voz, doctor Miguel Ángel Fresno Linera. Bienvenido, gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Bueno, soy Miguel Ángel Fresno Linera. Mi documento de identidad es 76 935 547. Soy catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, en España. He tenido contacto con el Estado de Coahuila, con la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y para mí es un placer y es un honor que el Tribunal Electoral de Coahuila pues, haya ofrecido la oportunidad de poder participar modestamente en mi caso, bueno, opinando como amicus curiae en este asunto que me parece de extraordinario interés práctico, pero también desde un punto de vista teórico constitucional, ¿no? Entonces agradezco al presidente del tribunal, el magistrado Sergio Díaz Rendón, a la instructora, la magistrada Elena Treviño y el magistrado Ramón Guridi, bueno, que hayan mostrado esta apertura del ámbito jurisdiccional, por lo que a mí respecta al ámbito académico, ¿no? Yo creo que este diálogo es interesante, el diálogo entre tribunales, pero me parece también que lo es con provecho recíproco entre la academia, en mi caso la Universidad de Oviedo, y el Tribunal Electoral de Coahuila, ¿no? Insisto, por tanto, en mi agradecimiento. Yo creo que no voy a necesitar todo el tiempo del que se me ha concedido, y voy a tratar de ser lo más claro y conciso posible. En todo caso, como ya anticipé, digamos, los puntos esenciales de mi intervención se los remitiré por correo electrónico por si entienden que el texto escrito puede ser de alguna utilidad, ¿no? El caso ya lo conocen, no tengo nada, por tanto, que explicarles, ¿no? Y de hecho la magistrada ponente ya lo ha esbozado, lo ha apuntado, ¿no? En la primera resolución, digamos, administrativo-electoral del Consejo General del Tribunal Electoral, que rechaza la postulación porque ellos entienden para un tercer mandato de aquellas personas que ya han primero ejercido uno con carácter extraordinario y luego uno con carácter ordinario. Y luego, ante esta resolución administrativo-electoral, se presenta un recurso contencioso electoral por aquellas personas que consideran que sí tienen derecho a optar como candidatas a un nuevo mandato, ¿no? Mi intervención básicamente serán 5 puntos previos y un sexto punto en el que trataré de estos 5 puntos previos, que tienen un carácter un poco más general, ver desde mi punto de vista en qué medida nos pueden ser de utilidad para la resolución de este caso. Entiendo que esto no es un debate académico en sentido estricto, sino que tiene unas consecuencias jurídicas muy relevantes y, por tanto, yo creo que tiene que orientarse a la práctica, no quedarse en una pura especulación teórica. En todo caso, para justificar un poco por qué al final diré lo que voy a decir, creo que sí es conveniente hacer alguna serie de consideraciones de carácter teórico, ¿no? Como ya se ha apuntado, la figura jurídica de la reelección electoral para un cargo público representativo ha venido generando respuestas jurídicas diferentes en el ámbito constitucional y en el internacional comparado. Y aquí se evidencia una diferencia clara entre el derecho de sufragio activo, el derecho de voto, y el derecho de sufragio pasivo, el derecho a ser candidato. En cualquier Estado democrático y en cualquier tratado internacional de derechos humanos es evidente el alcance del derecho a participar en los asuntos públicos a través de elecciones periódicas por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, ¿no? Si eso es evidente, no lo es tanto el derecho a ser candidato, porque tiene un componente adicional de configuración normativa, bien por parte del constituyente o por parte del legislador estatal en el sentido amplio, federal en el caso de México, o en el ámbito y estatal, digamos, regional, ¿no? Lo que sería en España el derecho electoral autonómico. El tema de la reelección, sobre todo por lo que yo conozco, ha sido siendo especialmente controvertido cuanto
punto más alto es el poder de la persona que aspira a la reelección. Y estamos pensando básicamente en los presidentes de las repúblicas. Eso se ha planteado en Iberoamérica, pero también se ha planteado en Europa, ¿no? Y se han esbozado argumentos a priorísticos, tanto a favor como en contra de la reelección. En contra de cualquier tipo de reelección se suele argumentar que se trata de evitar la acumulación de poder, que se daría por la mera permanencia de una persona durante un número determinado de años, y con ello evitar el abuso de ese poder, ¿no? También se trata de conjurar riesgos de clientelismo político, favorecer el pluralismo, es decir, y que haya una renovación en el modo de ejercer la dirección de los asuntos públicos. Pero también hay argumentos de peso que justificarían un proceso reelectoral, ¿no? Al menos con ciertos límites. Por una parte, esto es interesante porque nos acerca un poco al caso que tenemos, la posibilidad de dar una cierta continuidad temporal para que se puedan desarrollar políticas públicas en una determinada dirección. Posibilidad que quedaría abortada si el plazo de ejercicio del poder fuese extremadamente breve, ¿no? En todo caso, otro argumento en favor de la reelección es que sea en su caso la ciudadanía la que decida si la persona que aspira a presentarse como candidato pues es reelecta o no, ¿no? Entonces, como resultado de estas tensiones, pues hay fórmulas muy diferentes. Por una parte, los extremos, la ausencia total de cualquier reelección. Es decir, no cabe la reelección en ningún caso. O el que tenemos, por ejemplo, en España, que es la ausencia de cualquier límite. En España, un alcalde, un diputado autonómico, un diputado en el Congreso o el presidente del gobierno no tiene ningún límite temporal para el ejercicio de su función. Tendrá el límite que le den los ciudadanos, pero no hay ningún límite, ¿no? Entre estas dos figuras, digamos, extremas, en algunos países hay una limitación de mandatos consecutivos. Usted no se puede presentar más de X veces consecutivamente, pero no hay una limitación general. Y en otros países hay una limitación de mandatos totales, sean o no consecutivos, o de mandatos totales y consecutivos. Por tanto, el panorama es diverso, ¿no? En segundo lugar, el debate sobre esta figura se ha acentuado en los últimos años, especialmente en el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ese sentido, y en este diálogo que se puede decir entre el continente europeo y el continente americano, es interesante porque hubo una invitación del secretario general de la Organización de Estados Americanos a la Comisión de Venecia, que es una comisión consultiva dentro del Consejo de Europa, para que realizase un estudio sobre el derecho de reelección, dentro de un cierto contexto de que esta práctica se venía admitiendo en algunos países iberoamericanos, no a través de una reforma directa de la Constitución, sino por una decisión de las Cortes Constitucionales o de las Cortes Supremas, ¿no? Y hay un informe de esta Comisión de Venecia sobre los límites a la reelección, pero solo centrado en el plano presidencial. No desciende al ámbito de los diputados ni tampoco al ámbito local. Es una resolución aprobada en Venecia el 16 y el 17 de marzo de 2018, y aunque no encaja exactamente en el tema que nos ocupa hoy aquí, porque en México sí ha habido una reforma constitucional y aquí además debatimos de una reelección municipal, no de una reelección presidencial. No obstante, digamos, en este informe se pueden encontrar elementos interesantes. Tercera cuestión, diría que sean 5 introductorias y luego una final, ¿no? En el ámbito de los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce en todos, con una redacción prácticamente idéntica, el derecho a ser elegido, o sea, el derecho a postularse como candidato en elecciones periódicas realizadas por sufragio universal igual y por voto secreto, ¿no? Y esto ha sido interpretado en el sentido de que cualquier restricción a este derecho a ser candidato deberá basarse en criterios razonables y objetivos, es decir, no pensados para personas concretas. La cuarta cuestión. En el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un convenio que en Europa abarca 47 estados, ya desde un asunto relativamente antiguo, el asunto Gitonás contra Grecia, de 1997, dice que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el derecho a ser elegido, por tanto, el derecho a postularse como candidato, no es un derecho absoluto y son posibles limitaciones impuestas por los estados.
Por tanto, se deja un cierto margen al legislador o al constituyente nacional para que, sin vulnerar el convenio internacional, pueda poner límites a el derecho a presentarse como candidato, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a decir que el establecimiento de requisitos para ejercer los derechos políticos no es en sí mismo una restricción indebida. Es decir, que haya límites a ser candidato por sí mismo no es contrario a la Convención Americana, ¿no? Y esto se dictó un asunto que ustedes conocen mejor que yo, que es el asunto Castañeda-Gutmann contra México de 2008, ¿no? Por tanto, y aquí concluiría la parte ya más general, sería mi quinto razonamiento, ¿no? Una prohibición total o parcial de reelección electoral en sí misma no vulnera ningún derecho humano, porque a priori no hay un derecho humano a poder ser reelecto. Lo que hay es un derecho a presentarse como candidato, pero podría entenderse que una vez yo ya me he presentado y he sido electo, ya he agotado ese mínimo de que se me reconoce, ¿no? En todo caso, si se ponen límites, estos límites tienen que, a su vez, están sometidos a límites. Y, por tanto, las restricciones tienen que estar motivadas, tienen que estar previstas en una norma y deben de ser proporcionales, ¿no? Yo creo que en el ámbito local mexicano, las disposiciones, las normas constitucionales estatales, digamos, federales y estatales, yo creo que son perfectamente compatibles con las exigencias de una sociedad democrática. La reelección está permitida en la Constitución mexicana y se orienta, por lo que yo he podido saber, según se expuso en el proceso legislativo, para favorecer que los proyectos y políticas públicas municipales tengan el tiempo suficiente para madurar. Pues los 3 años que duran en su cargo los ayuntamientos son en muchas ocasiones insuficientes para impulsar proyectos de largo alcance en beneficio de los ciudadanos. Yo diría que los límites a la reelección, un periodo adicional, siempre y cuando el periodo de mandato no sea superior a 3 años, son proporcionales y no alteran en principio la regla de la neutralidad. Es decir, en principio no benefician a un actor electoral en detrimento de otro, ¿no? Bien, dicho todas estas cuestiones, para ir ya concluyendo mi intervención y bueno, tratando de explicar cómo veo yo el problema concreto que se nos plantea, ¿no? La idea es si estos 2 mandatos máximos que se prevén en México, concretamente en Coahuila, se computan incluyendo también el mandato extraordinario de breve duración, o si un mandato tan breve como este no debiera de computar y, por tanto, digamos, habría derecho a una segunda reelección. Hay un primer mandato extraordinario, la posibilidad de ser reelecto una primera vez y la posibilidad de ser reelecto una segunda vez, ¿no? Bueno, ustedes conocen mejor que yo por qué se produjo esa excepcionalidad, que por tanto como excepcionalidad es algo que se aparta de la norma común, ¿no? del mandato breve, bueno, a efectos de que se pudiesen celebrar simultáneamente elecciones municipales con la elección federal, a efectos de economizar en los procesos electorales. Por tanto, esta decisión de que el primer mandato fuera breve no se puede atribuir a las personas que desempeñaron ese mandato. Fue una decisión impuesta desde fuera y una norma objetiva, ¿no? Es verdad que este derecho tiene un cierto componente de configuración legal y quienes optaron al cargo en ese momento sabían esa circunstancia. En ese sentido no se puede decir que ignoraran lo que iba a ocurrir, ¿no? Ahora bien, y voy a ir concluyendo, yo creo que esta limitación constitucional hay que interpretarla de una manera, si se me permite la expresión, a su vez constitucionalmente adecuada. Lo que supone tener en cuenta, para dar una respuesta, yo creo que al menos 4 principios interpretativos que se pueden aplicar a cualquier texto constitucional. El de unidad de la propia Constitución, el de concordancia práctica, el de proporcionalidad y el de efectividad de los derechos fundamentales. De acuerdo con el primero de estos principios, el principio de unidad de la Constitución, bueno, las normas deben de interpretarse como un todo coherente. El artículo 115 de la Constitución mexicana debe interpretarse de acuerdo con el artículo 1 y con el artículo 35, entre otros, ¿no? En segundo lugar, el principio de concordancia práctica viene a decir que los bienes e intereses protegidos por la Constitución han de ser armonizados en el caso práctico que tenemos, ¿no? Sin que la protección de unos, el derecho a ser reelecto, suponga un menoscabo de otros, ¿no?
En tercero, está el llamado, bien conocido, principio de proporcionalidad. Cualquier límite a un derecho fundamental tiene que estar dirigido a un fin constitucionalmente legítimo, además debe ser la medida menos lesiva posible y, en tercer lugar, en conjunto, tiene que proporcionar más ventajas que inconvenientes, ¿no? En definitiva, aplicado todos estos principios interpretativos al caso que nos ocupa, yo creo que entender que el primer mandato extraordinario no debe de computar, a mí me parece que es lo más coherente desde un punto de vista de una interpretación constitucional. Por tanto, desde mi punto de vista, sería legítima la pretensión de los recurrentes de que se les permita concurrir a un nuevo mandato. ¿Por qué? Desde luego, porque con este resultado, y hago un inciso, no me parece descabellada la otra interpretación. Yo creo que este es un problema serio y seguramente si no fuese serio y no admitiese distintas interpretaciones, pues no estaríamos aquí debatiendo sobre él, ¿no? Pero creo que la idea de permitir un tercer mandato y sería un segundo mandato ordinario tendría un cierto o bastante apoyo constitucional. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque como decía, es el que da más efectividad al derecho a presentarse a un cargo público representativo, ¿no? Favorece el ejercicio del derecho. En segundo lugar, creo que provoca un resultado, diría que proporcional, porque favorece la consecución del objetivo perseguido con la autorización limitada de la reelección. Es decir, que se pueden desarrollar políticas públicas durante un cierto tiempo, ¿no? Y, desde luego, genera más beneficios que perjuicios. Es decir, yo creo que no se está perjudicando a nadie, permitiendo que estas personas se puedan presentar de nuevo, ¿no? Y yo creo que no impide la postulación de otras personas como candidatas. Al tiempo que en última instancia se deja en manos de la ciudadanía, del cuerpo electoral, la decisión de si esas personas van a ser reelectas o no. Aquí no estamos debatiendo si van a ser de nuevo presidentes de la autoridad municipal, sino si tienen derecho a optar a esa opción, ¿no? Y yo creo que de esta manera pues, se daría cumplimiento al principio de concordancia práctica y unidad de la Constitución. Es decir, yo creo que llegaremos a un resultado más armónico entre el artículo 115, el artículo primero, que como saben mejor que yo, dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, llevando a cabo una interpretación ampliadora del objeto del derecho, ¿no? Y encajaría, por tanto, el artículo 115 con el 1 y con el 35 de la Constitución, donde se reconoce como derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo en cuenta las calidades que establece la ley. Concluyo. Yo creo que el caso es un caso complejo y que cualquiera de las dos interpretaciones yo creo que puede encontrar un apoyo coherente en la Constitución. Pero me parece, y si yo tuviese que decantarme por una, me parece que es más compatible la interpretación que permitiría un nuevo mandato, que es el que reclaman los comparecientes demandantes. Muchas gracias por la atención y quedo a su disposición. Muchas gracias por su valiosa exposición, doctor Miguel Ángel Presno. Ahora pido a la Secretaria General de Acuerdo, por favor, si continúa con la siguiente persona registrada que comparece como amicus curiae. Por supuesto, magistrada Elena, con gusto. Damos la bienvenida ahora del doctor Armando Luna Canales, cuya participación fue la segunda que se tuvo aquí en el Tribunal Electoral. Le pido de igual manera, de una manera muy breve, se pueda identificar. A partir de ahí empezarán a contar también su término de 15 a 20 minutos para su exposición. Le cedo el uso de la voz. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Armando Luna Canales. Muy buenos días. ¿Sí se escuchan? Sí. Mi nombre es Armando Luna Canales y, bueno, voy a leer el folio de mi credencial de elector, que es, si lo encuentro, lo voy a leer. Que debiera estar... Bueno, la clave de elector es LNC NAR 750118
05H300. Es el documento que pongo aquí a la vista. Y empiezo agradeciendo al tribunal la invitación y la oportunidad de participar en este evento, en esta actividad, que creo que es de singular importancia. Primero, por el tema que se trata. No es menor quién participa y quién ejerce el poder público, especialmente en los municipios, que es donde pareciera que hay mucho mayor interacción con el ciudadano. Creo que de ahí una importante y gran relevancia. Por otro lado, también creo que revela una modernidad y una nueva forma de impartir justicia, que, insisto, tampoco es poca cosa. Así es que felicito al tribunal por tomar estas iniciativas y agradezco la oportunidad de participar en ella. Dos precisiones. La primera de ellas, agradezco la distinción que me hacen al darme el título de doctor, pero quiero aclararles que ese es todavía un tema pendiente en mi vida. Espero próximamente poderlo culminar, pero bueno, haciendo esa aclaración porque tampoco puedo expedir recetas médicas, tampoco he terminado el doctorado, así es que no llevo ese título. Y en siguiente punto, creo que, y esta es una crítica a mi persona, debí haber enviado el correo electrónico antes, porque el riesgo de hablar después, pues sobre todo después de una intervención tan elocuente y tan bien articulada, pues es el problema. No sé si vieron que estaba ya tachando algunas cosas de mi participación, porque además ya se dijo. Entonces, pues bueno, felicitar a quien me antecedió en el uso de la voz y decirle que perdí una buena oportunidad de decir cosas si hubiera mandado el correo electrónico antes. Para no repetir, trataré de ser un poco, digamos, ágil en la presentación y evitar repeticiones innecesarias. Yo creo que la respuesta a esta pregunta que se nos plantea tiene que ver en cómo integramos el sistema normativo, cómo integramos las normas que vamos a utilizar para responder esta pregunta. Creo que el problema del acto del Instituto Electoral es que se refirieron, digamos, a un tema de estricta legalidad. Buscaron la redacción literal de la norma y, bueno, la interpretaron en ese contexto. Y creo que al momento de hacerlo, dejaron fuera otras consideraciones, otras normas, incluso de rango constitucional, que de haberlas incluido en su razonamiento, muy probablemente su determinación hubiera sido distinta. Por ahí escribió Tomás de Aquino que cuando los casos son evidentes, no es necesario interpretar, que lo que corresponde es actuar. Y eso creo que es sumamente cierto, pero creo que en el caso que nos ocupa es exactamente el contrario. Creo que es todo menos evidente y por lo tanto exige un ejercicio de interpretación no solo muy amplio, sino además muy a detalle, para que podamos compaginar justamente lo que se mencionaba hace un momento, que podamos dar el mayor efecto posible a la mayor cantidad de disposiciones constitucionales con la menor restricción posible a los derechos de las personas. Creo que eso es posible si hacemos una integración, digamos, distinta a la que hizo el Instituto Electoral, y creo que justamente ese será el reto del tribunal. ¿Qué visualización tengo yo? ¿Cómo visualizo yo el sistema normativo que debiera utilizarse para resolver este problema? Pues sin duda es la Constitución Política, el artículo 115, que establece claramente que hay derecho a participar, digamos, a encabezar administraciones municipales por 2 periodos de 3 años cada uno de ellos. Creo que esa es la regla bajo la que tenemos y la que otorga derechos a los ciudadanos para participar, para postularse, y diría yo incluso más cuando ya se está en el ejercicio del cargo. Hay que tener cuidado con 2 disposiciones transitorias. La primera de ellas, que fue claro el constituyente decir que aplicaba a partir de 2017, no para quienes estaban en el cargo en 2014, que creo que eso hubiera sido una discusión interesante en su momento, pero creo que ya no se presentó. Mismo problema hubo con los diputados federales de la anterior legislatura. Había una prohibición a postularse de nuevo cuando ellos no habían participado en el proceso legislativo. Los senadores sí, pero los diputados no. Así es que creo que ahí había una discusión también posible que no llegó nunca a materializarse. Sin embargo, lo que creo que estas disposiciones transitorias deben de interpretarse no solo en cuanto a las alcaldías, sino también a la obligación
de empatar al menos una elección con la elección federal. Si recordamos, Coahuila estaba desfasado en las elecciones federales un año, entonces no coincidían, es más, jamás coincidía una elección federal con las elecciones locales. Viene el mandato constitucional y genera una obligación de empatar al menos una elección. ¿Qué opciones tenía el constituyente coahuilense? Bueno, empatar gubernatura, empatar Congreso o en su defecto empatar alcaldías. En el ejercicio de los derechos que le dan al constituyente local o de su ámbito de atribuciones y de su régimen interior, determinaron configurar que fuera la elección de alcaldes o de municipios la que fuera empatada con la federal. Pudiera haber sido la del Congreso y tal vez la discusión la tendríamos en este momento en relación a los diputados que estarían en el cargo. Y por otro lado hay que recordar también que el régimen coahuilense, distinto al de la mayor parte de los estados, tenía alcaldías de 4 años. No teníamos un régimen de 3 años como el resto. Entonces, esa obligación constitucional digamos, de generar periodos de 3 años vino de la mano con la posibilidad de la reelección. Si hubiéramos permanecido con periodos de 4 años, tampoco estaríamos ante esta discusión, pero no habría reelección. Entonces, hubo una doble decisión del constituyente de Coahuila, que fue el optar por la reelección con la obligación de reducir a 3 años y la necesidad de generar un esquema transitorio, que creo que ahí es donde está también una de las claves. Estamos ante un proceso excepcional que no corresponde a un mandato constitucional completo, que en el caso de algunos municipios, las personas que lo ejercieron no optaron por postularse, en mi opinión, para un primer mandato de 3 años, no para una reelección hacia un nuevo mandato. Y esto creo que tenemos que verlo también a la luz de otros derechos importantes. Yo haría especial referencia, ya se comentó hace un momento, a todo el esquema de participación en órganos gubernamentales, el derecho pasivo y activo a participar electoralmente o políticamente. No quiero perder tiempo en eso, pero añadiría yo una disposición, desde mi punto de vista, de gran importancia, que está contenida en el artículo 14 constitucional, en cuanto a la seguridad jurídica, en 2 vertientes, una en cuanto a la irretroactividad y la segunda en cuanto al principio de confianza legítima, que trataré de argumentar lo mejor posible cómo se generó en las personas que estaban en ese momento participando. El caso de la retroactividad, creo que si hacemos un primer análisis, la otra norma que debiera estar analizándose es la Constitución Política del Estado de Coahuila, tanto la reforma de 2015 como su esquema transitorio, que desde mi punto de vista, al empatarlo o al chocar que es la norma que prohíbe que se vuelvan a elegir después del periodo de 1 año, o la que estaríamos en la aplicación de un periodo de 1 y de 3 años, digamos, ese sería el conflicto normativo que veo yo entre el artículo 115 y sus 2 periodos de 3 años cada uno, y el artículo 30, si mal no recuerdo, de la Constitución de Coahuila, y su transitorio, que establecen periodos de 3 años con una posibilidad de un periodo previo de 1 año. Esto creo que se resuelve con un tema de jerarquía. Evidentemente, la Constitución Nacional está por encima de la Constitución local. Creo que no debiera haber un gran conflicto para tomar en cuenta solamente el derecho que otorga a los 3 años en 2 periodos, en vez del esquema que se adoptó aquí en el Estado. Pero partiendo de la base que es un proceso excepcional, no un ordinario. Y la otra parte que creo que es sumamente importante es cuál es el método de interpretación que escogemos. Hace un momento creo que se detalló perfectamente cuáles son los posibles y además los principios que deben utilizarse para hacer esta interpretación. Yo me remitiría a decir que tiene que ser una interpretación sistemática, teleológica, funcional, y que además debiera, si esto no fuera suficiente, pudiéramos recurrir a un test de proporcionalidad de las medidas y de las normas aplicadas para ver si son necesarias, idóneas y proporcionales en estricto sensu. Pero dicho esto, creo que lo importante es entender que a este sistema normativo debiéramos añadir también una resolución que ya tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, que es la resolución Nayarit, donde establece 2 categorías. Establece una categoría ordinaria para un proceso, más bien para un proceso y para un periodo
de la administración municipal, donde te dice dura 3 años, se elige en un proceso normal y ordinario y genera una categoría de un proceso excepcional que tiene un fin distinto, que es el de empatar la elección con el mandato constitucional. ¿Qué otras opciones tenía el constituyente? Ya vimos que optó por las alcaldías en vez del Congreso, y lo que vemos en este momento es que podían haber optado por mantener un periodo de 4 años, lo que hubiera roto con el mandato del 2018 de empatar las elecciones. Pudieran haber optado por que no hubiera reelección, pero bueno, justamente esa fue la decisión básica del constituyente, que hubiera reelección. Y la otra es, bueno, haber dejado el periodo de 1 año con los periodos subsecuentes. Optaron por un esquema transitorio, pero creo que, y esa es justamente la naturaleza distinta y la que creo que debemos de analizar la Constitución. Creo que frente al orden jurídico completo, pues la totalidad de las normas constitucionales están por sobre de las normas. Creo que eso no debíamos de dedicarle un segundo a discutirlo, ¿no? Pero creo que la discusión completa es qué pasa con las normas constitucionales, con las que están dentro de la Constitución. Y creo que ahí también, no me atrevería yo a decir que hay una superioridad de jerarquía entre normas a la Constitución, pero sí creo que hay unas más iguales que otras, ¿no? Y las que son más iguales creo que tienen que ver con la piedra angular de nuestro sistema constitucional, que la decisión básica del constituyente fue que fuéramos una república representativa, democrática y federal, y en ello nuestro sistema electoral, pues digamos, es un mecanismo instrumental. Y estas normas transitorias, pues digamos que van en una tercera categoría en cuanto a lo que debe permitirse o no para que se materialicen las decisiones fundamentales del constituyente. Y justamente creo que es ahí donde está la clave. Si lo que interpretamos nosotros es un sistema jurídico que está cerrado sencillamente a la aplicación de la ley textual como está, vamos a estar sacrificando derechos muy importantes. Vamos a estar dándole una interpretación parcial al artículo primero con el principio pro persona, y vamos a estar, limitando los derechos de personas que hoy actualmente están ejerciendo cargos públicos. La parte relevante de esto es que estas personas entraron a participar, y ahí es donde creo que es relevante la retroactividad o la irretroactividad y la confianza legítima. Estas personas entraron a participar en este proceso electoral con la certeza de que la reforma de 2014 les daba 2 periodos de 3 años cada uno, o la posibilidad de participar. El hacerlo en uno de 1 año fue bajo la conciencia de que era un régimen transitorio, bajo la conciencia de que el Tribunal Electoral ya había determinado que existían procesos ordinarios y procesos, digamos, excepcionales que servían para actualizar los procesos electorales con el constituyente. Y entonces, con todo esto en su, digamos, en su acervo o en su conocimiento, pues ellos deciden participar y llegan a esta primera elección. El hecho de aplicar una reforma de una constitución local de 2015 sobre una de 2014, aplicando el régimen transitorio por encima de los derechos que otorga el artículo 115, creo que pone en una serie de cuestionamientos en cuanto a jerarquía y en cuanto a irretroactividad. No quiero decir que sea un derecho adquirido a ganar las elecciones, pero si no fuera un derecho adquirido, lo que sí tiene sin duda la confianza legítima que el constituyente, el legislador y el propio tribunal generaron con sus determinaciones de que esto podía ser una realidad. La otra opción que tenían era abstenerse de participar en el proceso de 1 año para poder participar en el de 3 años. Eso hubiera implicado, bueno, que quién sabe qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido quien participara. Seguramente alguien lo hubiera hecho, y si no hubiera habido ningún candidato, pues hubiéramos tenido un consejo municipal de acuerdo a lo que marca la Constitución. No creo que sea un tema de un vacío, pero sencillamente creo que sí pudiera estar cuestionado en ese apartado, sobre todo porque creo que sí existen elementos suficientes para que la persona tomó una decisión vital, que fue la de participar, la de conducir una carrera política,
que además obedece a coyunturas, que obedece a temas de la etapa de vida de las personas, que obedece a un impulso previo que llevan, y que el cambio de reglas que hubo de un momento a otro pudiera haber llevado a una decisión distinta. Entonces creo que eso es algo a considerar también al momento de tomar una decisión en este asunto. Pero si todo esto no fuera suficiente para verlo, y devolviéndonos otra vez al origen y a la piedra angular de nuestro sistema, por ahí hay un texto muy interesante de Ernest Renan, donde discute sobre qué es una nación, ¿no? Y hace una serie digamos, de descripciones de lo que no es una nación, ¿no? Para llegar a lo que sí es. Pero termina el texto haciendo una referencia a que si hay una discusión grande en cuanto hasta dónde debe llegar una nación, entonces dice, pregúntenle al pueblo. Y la pregunta al pueblo dice, algo deben tener que opinar. Yo creo que soy coincidente con lo que se dijo hace un momento, que quien decide finalmente quién debe o no ocupar un cargo público, pues son los electores. Yo creo que hay una discusión clara en torno a si tienen derecho o no a participar. Pero yo creo que en el fondo de la discusión lo que tenemos que dejar es esto, porque creo que la cuestión de quién es o no es alguien que participa o alguien que gobierna, pues debe estar en manos de los ciudadanos. Ellos son los que tendrán la posibilidad de determinar quién o no ocupa un cargo público. Y creo que la función de las autoridades, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, es maximizar el alcance de los derechos, maximizar los alcances de la Constitución, y esto creo que se hace con una interpretación no restrictiva del derecho a participar. Muchas gracias. Muchas gracias por su importante participación y sus valiosas observaciones. Quiero preguntar si alguno de los intervinientes les gustaría agregar algún comentario en una segunda ronda adicional. Yo por mi parte no, yo lo que no he, yo creo que se han completado bien las dos intervenciones, y algunas cosas que yo no había dicho las ha dicho Armando Luna, o sea que yo por mi parte no tengo nada que añadir. Maestro Armando Luna, ¿algo adicional a su participación? No, todo perfecto y pendiente de sus comentarios. Gracias. Pues doy las gracias a ambos participantes. En relación a este tema, sus participaciones sin duda van a enriquecer el debate, las opiniones son valiosas en la controversia que se ha planteado, que respecto de la cual estimamos conveniente este ejercicio de transparencia, de justicia abierta, de participación, dadas los efectos generales que la sentencia definitivamente va a tener en un tema que ha despertado además interés de la comunidad jurídica, interés de la ciudadanía, interés mediático, y por eso agradecemos la disposición de su tiempo, sus excelentes participaciones, y quiero también recordar a los demás interesados que nos escuchen en esta sesión que se está transmitiendo de manera pública, en participar bajo esta figura. Pueden hacerlo, todavía es posible, hasta el día que culmine el día 30 de noviembre, hasta el último momento. Pueden presentar por escrito, tengo entendido que se presentó también hace un momento otro escrito de esta misma naturaleza, y vamos a poder recibirlos por vía electrónica, como se dice en el acuerdo que sacó esta convocatoria y que está también publicado en la página del tribunal. No habiendo otro asunto particular, damos por concluida esta audiencia, de la que se deberá levantar el acta correspondiente para debida constancia, y doy a todos ustedes las gracias por su tiempo en esta participación cívica en la deliberación de este importante tema que hoy toca al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila resolver. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Hasta el pronto. Muy bien, muchas gracias. Un saludo desde España.